Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en un tema que, bueno, está en todas partes y cambia casi día a día. La inteligencia artificial generativa, o IA-Gen. Exacto. Ya no es algo del futuro, no. Es una tecnología que está aquí, transformándolo todo. Totalmente. Y para entenderla bien, le dimos una vuelta a bastante material, Desde artículos, por ejemplo, de Rootstack y AWS, que explican cómo se usa en diferentes industrias, Ajá. hasta análisis como los de Infobae sobre el impacto real en el empleo. Y también listas de quiénes son los líderes, como una que publicó la Fundación Bankinter basada en Stanford. Sí, la vi. Y también revisamos guías de herramientas concretas de fuentes como Guru, ClickUp, CyberClick y, claro, un punto clave, la ética. Vimos cosas de innovación digital 360, Red Hat, AWS sobre eso. Fundamental, la ética. Más importante de todo eso. No solo qué es la IA generativa, sino, bueno, cómo está cambiando negocios, trabajos, qué herramientas usar y, sobre todo, qué pensar desde la ética. Es un desafío, pero muy necesario. Yo creo que lo primero es entender qué puede hacer realmente, ¿no? Su capacidad central. Totalmente. Arranquemos por ahí. Según AWS y Rootstack, la IA generativa no solo analiza datos, sino que crea cosas nuevas. Exacto. Texto, imágenes, música, código, hasta ideas. Aprende patrones del mundo, digamos, el lenguaje, el arte, la lógica, y usa eso para generar algo original. Es justo eso, la capacidad de creación lo que la hace distinta. Un ejemplo simple que mencionaban. Aprende cómo funciona el lenguaje, el vocabulario, la gramática, y con eso pues puede escribir un poema o redactar un email. Claro. Va más allá de analizar, sintetiza, produce. Y esto, como decía Rootstack, ya está cambiando modelos de negocio. Sus superpoderes, por así decirlo, son generar contenido original, automatizar tareas que antes necesitaban creatividad humana y personalizar a una escala, bueno, nunca antes vista. Y esto tiene un impacto económico fuerte, ¿verdad? Leí unas cifras que impresionan. Definitivamente. Un dato que destacaba AWS, citando a Goldman Sachs, proyecta que la IA generativa podría impulsar el PIB mundial en un 7%. Un 7%. ¿Sí? Y aumentar la productividad en 1.5 puntos porcentuales, en 10 años. Son números que hablan de una transformación económica profunda. ¿No es una herramienta más? Claro, pero esas cifras macro a veces chocan con la preocupación de la gente, ¿no? Y aquí entramos en un tema sensible, el empleo. Las fuentes, sobre todo Infobae, recogían una inquietud bastante generalizada. Sí, es innegable. Una encuesta de PMTS que citaba Infobae decía que más de la mitad de los trabajadores en Estados Unidos, un 54%, ve un riesgo significativo de despidos por la IA. Más de la mitad. Y otra de Pew Research mostraba que un 52% está directamente preocupado por su futuro laboral. Y no es solo percepción, ¿eh? Líderes como Andy Jassy, de Amazon, según la misma fuente, reconocen que la IA va a transformar sus equipos, abiertamente. Uf, es un panorama que genera ansiedad, es lógico, pero ¿es solo una historia de miedo? ¿De reemplazo? Porque también vimos datos que iban en otra dirección. Exacto. Y aquí los matices son clave. La misma encuesta de PMTS mostraba la otra cara. Un impresionante 82% de los que ya usan IA generativa cada semana dice que aumenta su productividad. ¿82%? Es altísimo. Altísimo. Y no es solo lo que dicen ellos. Un estudio de Stanford y otras universidades, también en Infobae, encontró que tareas que antes llevaban 90 minutos, podían hacerse en 30 con ayuda de IA. Entonces, a ver, más que reemplazo total, estamos hablando de colaboración. ¿Quizás? Eso parece sugerir la evidencia y lo que dicen los expertos. Me gustó mucho una frase de Colette Stahlbaumer de Microsoft que recogía Infobae. ¿Cuál era? Decía algo como, una persona con IA supera a un equipo sin ella, pero un equipo que utiliza IA supera a todos. Ah, sí. Muy buena. Nos lleva a un modelo donde la IA no reemplaza, sino que potencia. Incluso surge este concepto del agente jefe, ¿no? El humano que gestiona, que dirige a los agentes de IA. Lo que inevitablemente nos lleva a la necesidad de adaptarnos, de aprender cosas nuevas. Sin duda. Según Infobae,
Casi la mitad de los líderes empresariales, un 47%, ya está priorizando la capacitación, el upskilling de sus equipos para trabajar con IA. Tiene sentido. Carolina Milanesi, un analista que citaban, lo decía muy claro. La IA va a impactar todos los trabajos, sí. Eliminará algunos, seguro, pero también va a crear otros nuevos que hoy ni nos imaginamos. Y me quedó grabada esa cita del presidente de Cisco, también en Infobae. Era algo así como, no temas que la IA te quite el trabajo. Ajá. Teme que alguien que sabe usar bien la IA te quite el trabajo. Es un llamado a la acción, ¿no? Aprender a usar esto. Precisamente. La idea es delegar lo repetitivo, lo de menor valor, a la IA, para que los humanos nos enfoquemos en lo estratégico, en la creatividad de más nivel, en las decisiones complejas. Es una redefinición de roles en realidad. Entendido ese panorama general, ahora veámoslo en la práctica. ¿Dónde está pasando esto concretamente? Las fuentes como Rootstack, AWS, Red Hat daban ejemplos muy específicos por industria. ¿Podríamos revisar algunos, te parece? ¿Por dónde empezamos? Podríamos arrancar con el comercio electrónico, que es un sector muy movido. Rootstack describía cómo usan IA Gen para crear de forma automática descripciones de producto que sean atractivas y que funcionen bien en buscadores, o sea, para el SEO. Ah, clave eso. O para generar imágenes de producto de alta calidad sin necesitar sesiones de fotos carísimas. También para personalizar el marketing. O potenciar los chatbots para que sean asistentes de compra inteligentes, que mejoren la conversión. Imagina el ahorro de tiempo al generar textos para miles de productos. Claro, es muchísimo trabajo manual que se evita. Y en un área como la salud, ahí el impacto puede ser, bueno, enorme. Enorme y muy prometedor. Las fuentes Rootstack, AWS, Bankinter coinciden en varias cosas. Desde resumir historiales clínicos que a veces son larguísimos o asistir a pacientes con dudas básicas. Como un primer filtro. Exacto. O automatizar la documentación médica. Pero quizá lo más revolucionario es cómo acelera la investigación. Se lo usa para diseñar nuevas secuencias de proteínas, descubrir fármacos. ¡Wow! O incluso generar datos sintéticos para que los ensayos clínicos vayan más rápido. Bankinter mencionaba ejemplos concretos. Freenome, que la usa para detectar cáncer temprano. O Tempus, para personalizar tratamientos de oncología. Es un campo donde la IA puede, literalmente, salvar vidas. Impresionante, la verdad. Cambiamos un poco de sector. ¿Qué tal en marketing y ventas? Parece un área muy natural para estas herramientas. Absolutamente. Muchas fuentes lo confirman. Rootstack, ClickUp, CyberClick, Innovación Digital 360. La IA Gen está cambiando cómo se crea contenido. ¿En qué sentido? Bueno, para redactar textos para anuncios, emails, redes sociales, para generar imágenes y videos originales. Herramientas como Jasper AI o Copy.ai que mencionaban te permiten generar y probar un montón de versiones de un anuncio en minutos, algo impensable hacerlo a mano. Claro, la velocidad de prueba y error debe ser increíble. Exacto. Y también se usa para personalizar campañas a gran escala o para automatizar el seguimiento de ventas, ese tipo de cosas. Vale. Y si pensamos en sectores quizás más tradicionales, como servicios financieros o la industria, ¿también ahí? También, y mucho. En finanzas, según Rootstack, AWS, Bankinter, se usa para generar informes automáticamente, ofrecer atención al cliente 24/7 con asistentes virtuales bastante capaces. Que te resuelven dudas a cualquier hora. Justo. O para simular escenarios económicos complejos o detectar patrones de fraude de forma más eficaz. Mencionaban a DataVisor para esto último. Interesante. ¿Y en industria? En industria y manufactura, según AWS, Red Hat, Bankinter, vemos aplicaciones en optimizar el diseño de piezas, por ejemplo, para mejorar la aerodinámica, asistentes inteligentes en los vehículos, mejora de procesos en la cadena de suministro. Aquí mencionaban herramientas como Supply Chain Guru o soluciones de SAP. Mantenimiento predictivo también, ¿no? Para evitar que se rompan las máquinas. Eso mismo, mantenimiento predictivo. Incluso en agricultura, daban el ejemplo de Blue River Tech, que optimiza el uso de recursos como agua o fertilizantes. Queda clarísimo que se aplica en todas partes. Ahora, esto nos lleva a las herramientas, a las plataformas que hacen todo esto posible. Y aquí, la lista es enorme, ¿verdad? Sí, el ecosistema está explotando literalmente. La lista esa de Stanford que recogía Bankinter ya hablaba de 45 jugadores clave en 2020. Imagínate ahora. Uf,
Fuentes más nuevas como Guru, ClickUp, Red Hat, Innovación Digital 360 muestran un panorama todavía más lleno de nombres. Pero quizás, más que listar decenas, es útil entender las categorías, ¿no? Buena idea. ¿Cómo podríamos agruparlas para tener una idea general? Red Hat daba una distinción que me pareció útil. Por un lado tienes las grandes plataformas en la nube, esas que ofrecen servicios de IA Gen ya listos para usar o casi. ¿Cómo quiénes? Piensa en AWS con SageMaker, Google con Vertex AI, Microsoft con Azure AI, IBM con Watson's AI. Son como las grandes cajas de herramientas para empresas. Entiendo. ¿Y por otro lado? Por otro, hay empresas que construyen sus propios modelos, a medida. Y luego está el mundo importantísimo del open source, del código abierto. Aquí, herramientas como TensorFlow y PyTorch son la base de mucho de lo que se construye. Son como los motores, digamos. Vale. Plataformas grandes, desarrollos a medida y open source. Y dentro de eso, ¿algunos ejemplos de herramientas concretas que hagan cosas específicas según las fuentes? Sí, podemos pensar por función quizá. Para generar texto y conversar, los más famosos ahora mismo son ChatGPT de OpenAI y Claude de Anthropic. Sí, esos los conoce casi todo el mundo. Claro. Google también tiene cosas interesantes como Notebook LM. Microsoft está integrando su Copilot en muchísimos de sus productos. Son como los asistentes generales. ¿Y para imágenes? Para crear imágenes, Midjourney y DALL-E 3 son referentes por su calidad, aunque hay que saber darles bien las instrucciones, lo que llaman prompts. El arte del prompt. Exacto. Pero también está Adobe Firefly integrada en sus programas, que lo hace más accesible para los creativos. Y video, que también se habla mucho. En video, hay herramientas como Synthesia que crean avatares superrealistas que hablan. Otras como Pictory o Lumen 5 convierten texto o artículos directamente en videos. Eso es muy práctico. Sí, y CapCut, que es muy popular en móviles, también está metiendo funciones de IA como para reencuadrar videos automáticamente. Y más allá de crear contenido, herramientas para empresas, digamos. Claro, hay mucho más. En el mundo empresarial, para análisis de datos y business intelligence, plataformas como Tableau, Power BI o Looker de Google están sumando capacidades generativas para que sea más fácil explorar los datos, hacer preguntas en lenguaje natural. Ajá. En automatización de procesos, lo que se llama RPA, empresas como UPath o Blue Prism están metiendo IA para que los robots sean más inteligentes, que se adapten mejor. Entiendo. ¿Y para los que desarrollan esto? Bueno, ahí están las plataformas que mencionamos antes, AWS SageMaker, Google Vertex AI, Red Hat OpenShift AI. Ofrecen entornos completos para construir, entrenar y desplegar modelos de Machine Learning, que es la base de la IA generativa. Vale, es un mundo enorme y que cambia rapidísimo. Pero con tanto poder, con tantas aplicaciones, surge la pregunta inevitable, la responsabilidad. ¿Cómo nos aseguramos de que todo esto se use bien? Las fuentes sobre ética eran bastante claras en los riesgos. Absolutamente. Y es una discusión fundamental, que no puede quedar para el final. Los riesgos que identifican son serios, desde sesgos algorítmicos. ¿Qué significa eso exactamente? La IA los aprende y los perpetúa. Los amplifica, a veces. ¡Qué peligroso! Mucho. Luego está la falta de transparencia, los famosos sistemas de caja negra, donde no sabemos bien por qué la IA toma una decisión. Eso es un problema. Claro, si no sabes cómo funciona, ¿cómo confías? Exacto. Y súmale los problemas de privacidad de datos y la cuestión de la responsabilidad. ¿Quién paga los platos rotos si una IA comete un error grave? ¿El desarrollador? ¿La empresa que la usa? ¿La IA misma? Es complejo. Son dilemas enormes. ¿Y qué proponen las fuentes para enfrentar esto? ¿Hay alguna guía? Sí, hay un esfuerzo global para poner principios y marcos. La UNESCO, por ejemplo, propone principios basados en derechos humanos, equidad, responsabilidad. ¿Y a nivel de gobiernos? A nivel regulatorio, hay iniciativas como el AI Act en la Unión Europea o los marcos del NIST en Estados Unidos y de la OCDE. Innovación Digital 360 decía que estos últimos, OCDE y NIST, ofrecen un buen equilibrio práctico para las empresas que quieren implementar IA responsablemente. Pero tener un marco general no siempre significa que las empresas lo apliquen, ¿no? ¿Qué pasos concretos pueden dar?
Innovación Digital 360 daba una especie de checklist bastante práctico, basado en lo que dicen expertos y organizaciones. Primero, crear comités de ética internos. Gente de tecnología, legal, negocio, todos juntos. Multidisciplinario. Exacto. Segundo, establecer políticas claras. ¿Qué datos se pueden usar? ¿Cómo se validan los modelos? Tercero, hacer auditorías algorítmicas periódicas para buscar sesgos, problemas. Hay herramientas para eso, como Equitas o FairLearn. O sea, no solo crearlo y ya, sino revisarlo. Continuamente. Cuarto, implementar procesos de consentimiento informado y buscar la explicabilidad. Poder explicar, al menos a grandes rasgos, cómo funciona la IA y qué hace con los datos. Y quinto, me imagino, formar a la gente. Fundamental. Formar al personal no solo en usar la IA, sino en pensar éticamente sobre ella. Incluso mencionaban ejemplos en Latinoamérica, Bancolombia usando matrices de impacto ético, Telefónica Hispam con códigos de conducta para proveedores de IA. O sea que ya se está haciendo. Y esta ética tiene beneficios más allá de, bueno, hacer lo correcto, beneficios para el negocio. Según las fuentes, sí. Innovación Digital 360 argumentaba que aplicar la ética mejora la confianza del cliente. Eso es clave. Claro. Reduce riesgos legales y de reputación. Te facilita entrar a mercados más exigentes. Ayuda a retener talento, porque la gente quiere trabajar en empresas responsables. Incluso puede mejorar el acceso a financiación sostenible. Interesante. O sea que la ética no es solo un costo. No. Voces expertas como Cathy O'Neill o Sandra Wachter, que citaban, insisten en que la ética por diseño ya no es opcional, es una necesidad competitiva. Y junto con la ética, es vital reconocer las limitaciones actuales de la IA generativa. AWS lo subrayaba mucho. No es magia esto. ¿Cuáles son esas limitaciones principales? Bueno, puede generar información inexacta o directamente falsa, lo que llaman alucinaciones. Puede reflejar los sesgos de los datos, como decíamos. Plantea desafíos de seguridad y privacidad. A menudo le falta la originalidad real, el sentido común humano. Entiendo. Requiere una cantidad enorme de recursos computacionales, mucha energía, y sigue siendo difícil de explicar del todo cómo llega a sus conclusiones. La caja negra sigue ahí en muchos casos. O sea que, a pesar de lo espectacular que es, hay que ser cautelosos, poner controles. Exacto. Por eso AWS y Red Hat hablaban de la importancia de implementar barreras de protección, lo que llaman guardrails, y buscar la máxima transparencia posible. Es un equilibrio constante entre aprovechar el potencial y mitigar los riesgos. Bien, creo que hemos cubierto bastante. Si tuviéramos que resumir, diríamos que la IA generativa es una tecnología, bueno, transformadora, con un potencial enorme para la productividad, la innovación, en casi cualquier sector. Pero, ¿y es un pero importante? Que su adopción sea exitosa y buena para todos no depende solo de la tecnología. Depende de nuestra capacidad para desarrollar nuevas habilidades, para adaptarnos. Y, fundamentalmente, para guiarla con una ética sólida, consciente desde el principio. Claro, no es solo qué puede hacer la IA, sino qué debemos y qué no debemos hacer con ella. Exactamente. Una herramienta muy poderosa que necesita sabiduría en su uso. Exacto, sabiduría. Y pensando en este futuro que avanza tan rápido... Te dejo una pregunta para la reflexión, algo que quizá no se discute tanto todavía. Más allá de los usos obvios en el trabajo, en el entretenimiento, ¿en qué ámbito más sutil de la interacción humana o de las estructuras sociales crees que la IA generativa podría causar una alteración fundamental, inesperada, en los próximos, digamos, 5 años? Buena pregunta. Algo para seguir pensando después de apagar los micrófonos.